Los mercados están cayendo, la tensión está aumentando y aún así la Reserva Federal dice que no hay riesgo sistémico. Entonces la pregunta es, ¿todo está bajo control o simplemente todavía no se ve el problema? Porque cuando el riesgo es real, no aparece primero en el precio, aparece en la estructura. Y justo cuando el mercado empieza a ponerse incómodo, sale algo que cambia el rumbo, al menos por ahora. Hoy vamos a entender exactamente eso, qué está pasando dentro del sistema y qué noticias están moviendo al mercado en estos momentos. Hemos visto que hoy pues el mercado estuvo débil, estuvo inclusive cayendo un poco después de unas caídas brutales que ha tenido pues prácticamente todo el mes y la mayoría lo está viendo como una simple corrección, pero aquí es donde tienes que detenerte un segundo, porque esto no es solo el precio. Cuando ves caídas de este tipo, especialmente después de un periodo de estabilidad, lo primero que tienes que preguntarte es qué está pasando con la liquidez, hacia dónde se está yendo la liquidez, por qué los mercados caen, por qué están estables, por qué están erráticos, por qué, porque los mercados no caen por casualidad, caen cuando el dinero deja de fluir como antes, la liquidez. Y hoy estamos empezando a ver exactamente eso. No es pánico todavía, no es crisis, pero sí una señal clara de que algo está roto dentro del sistema, que algo se está tensionando. Y si solo ves el precio, te vas a perder completamente la película. Y esto no queremos que pase en Fórmula Bullish, queremos que entiendas la película, queremos que entiendas todo el contexto geopolítico. Por lo tanto, el sistema ya empezó a observar algo que la mayoría todavía no está viendo. El Tesoro de los Estados Unidos está iniciando consultas con reguladores porque hay preocupaciones sobre la liquidez cada vez más concentrados y conectados con bancos, pensiones y aseguradores. El riesgo deja de estar aislado en un sistema y empieza a integrarse al mismo ecosistema financiero. Y ahí es donde cambia todo, porque esto pues ya no es un problema en el sector específico, es un posible punto de transmisión hacia el sistema financiero completo, un riesgo sistémico. Y aunque hoy no vemos un colapso, lo importante de esto es cuando las autoridades empiezan a observar, porque aquí ya algo se está tensando por dentro. Recordemos el famoso ICE 9, en donde platicábamos el posible riesgo de contagio, perdón, entre infraestructuras financieras y el posible riesgo de un colapso mayor por este contagio del que ahora las autoridades están hablando. Y esto lo platicábamos en Fórmula Bullish hace muchísimo tiempo. No solo eso, Powell sale y nos dice todo está bajo control. Dice que no hay riesgo sistémico y probablemente tenga razón por ahora. ¿Por qué? Porque al final las economías no están mostrando esa debilidad que quizá las estructuras están empezando a registrar. Aquí hay algo que entender, algo muy importante. El riesgo sistémico no aparece de un día para otro, no es un evento, es un proceso. Se va acumulando en la estructura del sistema mientras todo sigue funcionando aparentemente normal. Hoy no hay crisis, pero sí hay una presión por tasas altas, inflación, geopolítica y por liquidez. Entonces el mensaje real no es todo está bien, el mensaje es todavía no se rompe. Y esa diferencia es enorme, porque en los momentos más peligrosos no son cuando el sistema colapsa, son cuando el riesgo ya está dentro, pero aún no se manifiesta. Y ahí nos vamos a los 39 trillones de deuda, que pues ya es noticia mundial, Estados Unidos está endeudado y no solo Estados Unidos, todos los países están endeudados, en específico Estados Unidos por tener la moneda de reserva, el dólar, pues bueno, está en el foco de todos y es uno de los más grandes, ¿no? 39 trillones de deuda que ya superan los Estados Unidos. Y esto no es un número grande, es una señal estructural, porque cada dólar adicional de deuda implica más presión sobre el sistema, más intereses, más dependencia al financiamiento, menos margen de maniobra y el sistema pues va a seguir funcionando, pero va a ser cada vez más costoso sostenerlo. Y aquí es donde entra algo clave, el hecho de que no ha colapsado todavía no significa que no haya riesgo. De hecho, muchas veces significa lo contrario, que el sistema está aguantando más de lo que debería y eso eventualmente pues va a traer consecuencias. Durante años nos enseñaron que si diversificas entre acciones y bonos, pues estabas protegido de alguna manera. Cuando uno caía, el otro subía y esto equilibraba tu portafolio, el famoso 60-40 acciones, bonos, y funcionó porque se protegían en caídas. Y esto dependía mucho
del entorno, porque el portafolio estaba equilibrado. Pero en este modelo, pues funcionaba en un entorno muy específico, baja inflación y tasas controladas. Hoy ese contexto cambió. Hoy tienes inflación persistente, tasas alzas y presión estructural. ¿Qué significa esto? Que ahora todos los bonos son como acciones, ¿no? Pueden caer al mismo tiempo y esto rompe completamente la lógica tradicional. Por eso, acciones, bonos, todo el ecosistema está cayendo porque está rompiendo toda esa lógica que antes veíamos en el sistema, porque el activo que supuestamente te protegía ya no está cumpliendo su función. Entonces ya no estamos en un mercado donde diversificar es suficiente, estamos en un mercado donde necesitas entender la liquidez. Y eso nos lleva al petróleo. El petróleo ahora alcanza los $106 el día de hoy y esto es mucho más importante de lo que parece, porque no solo es hablar del petróleo, no solo es hablar de energía, sino todo lo que va a provocar y cuándo se va a poder reestructurar todo. Es hablar de inflación, es hablar de costo de producción, presión sobre toda la economía mundial. Cada subida del petróleo le quita liquidez al sistema porque aumenta costos, reduce consumo y limita el margen de acción sobre los bancos centrales. Entonces, cuando ves que el petróleo sube en un entorno ya tenso, pues no es una buena señal, es un factor que amplifica aún el problema que se trae desde hace muchísimos años. Y esto pues nos lleva a las caídas globales que hemos visto. La bolsa de Estados Unidos ya la vimos, pero los mercados globales han caído entre el 5 y el 10% y el detonante principal ha sido el conflicto de Medio Oriente, pero otra vez, no es solo geopolítica, es el impacto que tiene todo esto sobre la energía, sobre la inflación y sobre la liquidez global. El estrecho de Hormuz mueve alrededor del 20% del petróleo mundial. Entonces, cualquier tensión impacta directamente al sistema y cuando la energía vuelve, pues totalmente vuelve cara, se vuelve riesgosa y pues al final se vuelve un problema, ¿no? Todo lo que empieza a ajustarse, crecimientos, expectativas, valuaciones, todo lo estamos viviendo el día de hoy. Se está reajustando el ecosistema, las bolsas han caído brutalmente y esto pues nos lleva a repensar el sistema, cosa que ya hemos platicado muchísimas veces aquí en Fórmula Bullish, ¿no? Y el riesgo está regresando, veamos esta gráfica pues nos dice totalmente cómo el riesgo de estar tranquilo, pues ahora está regresando a los ecosistemas y no de forma evidente, con titulares, no con titulares de crisis, de noticias o de problemas, pero sí en su estructura. Spread subiendo, liquidez reduciéndose, menores participaciones, son señales de que no, pues se va a mejorar en el corto plazo y señales que no todos ven. ¿Por qué? Porque está ahí. Y es ahí donde tienes que cambiar ese chip porque el mercado pues no siempre te va a avisar de forma clara los problemas que está teniendo la economía. A veces simplemente empieza a comportarse diferente. ¿Te suena? Y ese es el primer indicio de que el entorno ya cambió. Ya no es lo mismo, ya no hay bull runs, ya no hay alt seasons, empieza a comportarse de una manera totalmente diferente y compleja. Y aquí es donde, pues el día de hoy, les puedo decir que una hora antes de grabar este video, pues llega la noticia de que Donald Trump, pues básicamente desescala con Irán y el mercado rebota, ¿no? Ahora pues vemos esta noticia interesante donde sale la nota de Donald Trump que podría desescalar con Irán, ¿no? Es decir, pues vamos a hacer un poco las paces, vamos a seguir como si nada hubiera pasado la gran pregunta es si esto significa que vuelve a un mercado alcista, porque bueno, el tema de los futuros obviamente reaccionó a la noticia y rebotaron. Al parecer, mañana abriremos alcistas, ya veremos. Probablemente veamos días positivos, sí, probablemente haya un alivio en el corto plazo también, pero eso no cambia la estructura del sistema. El problema de fondo sigue ahí, la deuda, la inflación, la liquidez restringida. Entonces, más que un cambio de tendencia, quizá parece un aliviane el sistema, un respiro, pero no la solución. Y aquí es donde debes de tener cuidado, porque el mercado puede subir mientras el riesgo sigue acumulándose por debajo. Y eso es lo importante. No la nota que vemos el día de hoy, porque nos va a dar quizá algún alivio,
en las próximas horas. Sin embargo, la estructura sigue rota, la estructura sigue teniendo los problemas que ya hemos hablado en este video y en muchos otros de Fórmula Bullish. Lo interesante aquí, y aquí viene algo clave, es que el dinero no desaparece, la liquidez se está moviendo hacia otros ecosistemas. Cuando la liquidez se restringe en el sistema tradicional, busca otros rieles. Y eso es lo que estamos viendo con las stablecoins. La dominancia prácticamente está subiendo. Recordemos que la dominancia pues es del total del mundo de criptomonedas, cuánto domina estas stablecoins o esa criptomoneda, ¿no? Bitcoin alrededor del 60-58% y las stablecoins alrededor del 13, casi 14%. Y esto significa que el capital pues de alguna manera está en pausa en algunos ecosistemas, esperando y no ha salido del sistema, solo está estacionado, está estancado. Sin embargo, empieza a crecer hacia otros lugares, ¿no? Como pueden ser las stablecoins. Y esto te dice mucho sobre el entorno actual. ¿Por qué está cayendo el oro? ¿Por qué está cayendo los metales? ¿Por qué está subiendo el petróleo? ¿Por qué están los bonos dando un rendimiento estándar cuando el mercado prácticamente está en tono de colapso? Y bueno, aquí todas esas preguntas hay que contestarlas, ¿no? Y ahí es donde quizá entre en XRP con esta nota, una nota bastante interesante, porque ahora estamos viendo algo diferente. Evernorth, pues prácticamente un partner muy estrecho con lo que es Ripple, pues bueno, nos dice la liquidez dentro del sistema cripto ya empieza a trabajar. No solo ahora a transferir valor, sino adicional vamos a generar rendimiento, vamos a generar esos préstamos que van a soportar toda la estructura cripto, préstamos de alguna manera cripto, si así los podemos llamar, y estamos hablando de hasta 100,000 millones de dólares que podrían activarse. Y eso es clave porque mientras el sistema tradicional se tensiona, el nuevo sistema empieza a construirse, no reemplazando de inmediato al sistema tradicional, pero sí evolucionando al mismo sistema. Y ahí, pues bueno, es lo que estamos viendo, no es solo un mercado cayendo, sino es la liquidez moviéndose dentro de un sistema hacia el otro de una manera pues bastante efectiva, ¿no? Y aquí pues el dinero no desaparece, se reacomoda. Cuando esto pasa hay estructuras que empiezan a romperse, otras que empiezan a tomar su lugar. Por eso vemos tensión en unos lados, en una estructura, que es el sistema tradicional, y al mismo tiempo vemos estas nuevas infraestructuras que empiezan a activarse. Y ahí es lo interesante, porque esto no es el fin del sistema, sino es la evolución del mismo sistema. La pregunta es si lo estás entendiendo o solo lo estás viendo pasar. Y aquí, bueno, en Bullish Circle formamos estrategas de capital, y me encanta esa palabra, estrategas de capital, porque difiere de ser un trader, de ser un simple especulador, sino somos estrategas de capital, entendemos desde ordenar nuestro propio dinero hasta aprender a invertir de una manera estructurada, de una manera con pues conocimiento del tema, ¿no? Es un espacio donde vas a aprender a leer el mercado desde la liquidez en el contexto macro y la estructura del sistema, donde entiendes qué está pasando antes de reaccionar al precio. ¿Por qué? Porque las mejores inversiones no nacen de la intuición, se construyen con estructura. Y aquí Warren Buffett nos los puede demostrar de una manera bastante amplia. Si quieres dejar de improvisar y empezar a tomar decisiones con criterio, te dejo el link abajo a Bullish Circle y nos vemos dentro. Y adicional, si te interesa obtener más información de geopolítica, economía, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.